Primero vamos a abrir el Play Store y buscar la aplicación de Mercari. Pasamos del teclado a japonés y escribimos Mercari. Una vez descargada la aplicación, abrimos. Tenemos para elegir para registrar con un email, una cuenta de Google, Line o Facebook. Damos email. Colocamos nuestro email. Colocamos una contraseña que debe tener al menos 8 caracteres, mayúsculas, minúsculas y números. Damos siguiente. Ponemos un nickname. El nickname después se puede cambiar. Si tenemos un código de referidos, en este caso pueden poner mi código de referidos para ayudar al canal. Entonces colocamos C de casa, S de sí, Q de queso, Y de ya, T de teléfono y E de elefante. Confirmamos que no somos un robot. Señales de tráfico. Siguiente. Acá, a la hora de poner el nombre, es muy importante seguir estos pasos para evitar luego problemas a la hora de verificar la cuenta. Ya que nuestro nombre es diferente a los nombres japoneses, Mercari suele luego rechazar la verificación. Por lo que si no ponemos bien los datos acá de esta forma, luego no vamos a poder usar la cuenta. Ahora vamos a completar con nuestra información personal. Entonces, en el primer espacio de arriba vamos a colocar el apellido, pero acá es muy importante que si nuestro apellido es un apellido compuesto o tenemos dos apellidos, solo coloquemos acá la primera parte y lo ponemos en romaji, o sea, en el alfabeto romano. Por ejemplo, si nuestro apellido es Ramírez da Silva, vamos a colocar solo Ramírez. Y luego, en el espacio de abajo, que es donde iría nuestro nombre, vamos a poner da Silva. Y si nuestro nombre, por ejemplo, es Eduardo Gustavo, también lo colocamos ahí. Siempre en esta parte colocando espacios entre cada uno de los nombres. Una vez que colocamos nuestro apellido y nuestro nombre en romaji, viene la parte de escribir en katakana. Entonces vamos a colocar en katakana Ramírez, que en este caso sería Ramírez Su. Y en el espacio de abajo, correspondiente al nombre, vamos a poner Da Silva, que sería Da Suriba Eduardo Gustavo. Y en este caso vamos a ponerlo sin los espacios. Si colocan algún espacio cuando escriben en katakana, también se lo van a rechazar. Luego van a colocar su fecha de nacimiento. Recuerden primero el año, después el mes y por último el día. Y abajo, antes de dar continuar, van a colocar su sexo, si es hombre o mujer, y luego dan siguiente. Uno de los últimos pasos es colocar su número de teléfono. El número de teléfono obviamente tiene que ser un número de teléfono japonés. Lo colocan sin ningún espacio ni guión y van a recibir un mensaje SMS a ese número para verificar que ese número realmente les pertenece. Dan clic en siguiente. Colocamos el código 2616 en este caso, a cada cual le va a llegar un código diferente. Damos clic en siguiente.
Ya la cuenta fue registrada, ahora vamos a abrir la aplicación. Ya la cuenta está creada, ahora lo que faltaría hacer es verificarla. Recomiendo verificarla ahora para evitar tener algún problema en el futuro cuando querés hacer una compra o algo similar. Para verificar la cuenta nos van a mandar otro mensaje de seguridad a nuestro número de teléfono. Volvemos a colocar el mensaje de seguridad, damos siguiente. Entonces, para verificar luego nuestra identidad, vamos a ir a verificar identidad. Vamos a dar clic acá abajo. Siguiente. Nos va a preguntar el país del que somos. Entonces acá hay que colocar nuestra nacionalidad. Una vez que colocamos nuestro país, nos va a preguntar si ya pasaron más de 6 meses desde que estamos en Japón y si nuestra visa no es de estudiante ni dependiente. Tildamos que sí en caso de que esté todo correcto. Damos clic en siguiente. Acá te dice con qué se puede verificar. Se puede verificar con la tarjeta de residencia y no se puede con la tarjeta de conducir, el pasaporte y la My Number Card. Entonces, en nuestro caso, vamos a verificar con la tarjeta de residencia. Damos clic acá. Nos va a pedir una foto del frente y del lado de atrás. Damos clic en siguiente. Tomamos las fotografías. Una vez hecho eso, la cuenta ya va a estar verificada y lista para usar. Espero que les haya servido y esto fue todo. Si les sirvió la información, regístrense, dejen un like y si tienen alguna duda, dejen un comentario. Gracias.